bendiga y les guarde en esta hermosa tarde. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo está la amada iglesia? Bendecida, prosperada y en victoria, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Te voy a leer una cita bíblica que está en Apocalipsis 19:7. Apocalipsis capítulo 19. Versículos 7 y 8. Amén. Vamos a alimentarnos, ¿verdad? de la palabra de Dios, este alimento espiritual. Y dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas ¿de quiénes? De los santos. Amén. Nuestras acciones, hermano, nuestro obrar, nuestro caminar en el Señor. Amén. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para que sea Dios quien tome el control y que en esta tarde nos hable a nuestra vida, que nos edifique a través de su palabra. Tenemos que disponer el corazón para poder ser edificados y de esa manera el Señor obre en nosotros. Amén. Padre, te damos las gracias en esta tarde, bendito Dios Todopoderoso, porque tú nos has permitido venir en esta tarde, Señor, a esta tu casa de oración, Señor, porque tú permitiste, Señor, que hayamos despojado de nuestro tiempo, Señor, que te pertenece a ti, Señor, y poder venir, Señor, en esta tarde a gozarnos con alegría, Señor, y a darte las gracias, Señor. Bendito Dios Todopoderoso, te pedimos, Padre Celestial, que tú nos sigas preparando, Señor, para las bodas del Cordero, Señor, que tú permitas que nosotros, bendito Dios Todopoderoso, seamos vestidos de lino fino, Señor, y que día a día, Señor, nos limpiemos, Padre Celestial, de nuestra alma, Señor, de nuestra naturaleza carnal, Señor, de esa naturaleza humana, Señor, a fin de que nuestras acciones, bendito Dios Todopoderoso, sean justas delante de ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Vamos a hablar de algo bien bonito, bien hermoso, ¿verdad? Y yo sé que muchos, ¿verdad? Tenemos conceptos diferentes de lo que verdaderamente es relacionarse con el Señor, ¿verdad? Mira, hermano, vamos al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Hoy te voy a hablar, hermano, de cómo debemos de vivir con el Señor en matrimonio. Vivir con el Señor en matrimonio. Amén. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Porque así es como debemos de vivir, hermano, nuestra vida cristiana.
lejos de conceptos, lejos de dominaciones, lejos de doctrinas, hermano, tenemos que aprender a vivir con el Señor. ¿Sí? Y el hermano Pablo, cuando estaba ahí encarcelado en la isla ¿de dónde era? ¿De Pasmos? ¿Pablo? Sí. Cuando él estaba encarcelado, hermano, hablaba de un aguijón que él tenía. ¿Se han leído esa parte en la Biblia? Y él, hermano, se tuvo que enseñar a vivir con ese aguijón. Amén. Muchas de las veces, hermano, cuando viene una situación, cuando viene un problema en nuestra vida, lo primero que hacemos es renegar. Sí, a lo mejor no renegamos de Dios, pero sí renegamos por lo que estamos viviendo. Tenemos que aprender a vivir con nuestras tribulaciones. Tenemos que aprender a vivir con nuestras pruebas, porque son parte de nuestra vida espiritual. Una persona, hermano, que tiene ¿cómo se le llama cuando tiene un problema, una déficit en el cuerpo, ¿verdad? Una incapacidad. Tiene que aprender a vivir con esa incapacidad que él tiene, o más bien con esa discapacidad. ¿Sí? Pero muchas de las veces en lugar de aprender a vivir renegamos de. Humanamente, estando en Cristo o no estando en Cristo, hermano, pero muchas veces lo hacemos. Yo lo llegué a hacer, en su momento yo lo llegué a hacer, llegué a renegar de cosas que me pasaban. Entonces el día de hoy Cristo ha venido a nuestra vida, hermano. ¿Sí? Y nosotros tenemos que aprender a vivir con Él. En matrimonio, en una relación íntima. Y cuando te hablo de una relación íntima, hermano, yo quiero ir más allá del concepto que tú tienes de orar, de ayunar, de congregarte, etcétera. Estoy yendo más allá, hermano. Íntima se refiere a que nosotros vivamos en sujeción, a que nosotros disfrutemos, hermano, los problemas que vienen a nuestra vida. ¿Sí? A que nosotros nos gocemos en la prueba, en la tribulación, en las buenas y en las malas, ¿verdad? Dijo el sacerdote el día que me casé, en las buenas y en las malas, pero yo nomás quería las buenas, hermano. En las malas yo decía, no, ahí nos vemos, entonces, así no es, hermano. Entonces, Gálatas 2:20 dice, fíjate bien, hermano, vamos a entender esto que dice Pablo, porque se escucha bien bonito, ¿verdad? Y así como que algo bien sencillito, pero si tú te dieras cuenta de estas palabras que Pablo expresó aquí en este libro, palabras elevadas, palabras celestiales, no terrenales, no son palabras de hombre, no es entendimiento de hombre, es discernimiento del Espíritu. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, fíjate lo que dice, los problemas, las situaciones, las circunstancias de enfermedades, pobrezas, etcétera, 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 que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, ya no las vivo yo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Pero dice, ya no vivo yo. Si te das cuenta,
mas vive Cristo en mí. Amén. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, la palabra vivo, hermano, no se refiere a su vivir natural de Pablo, sino a su vivir espiritual, a la vida divina que se le fue dada a través del nuevo nacimiento, cuando él fue bautizado del Espíritu. ¿Sí? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces la palabra vivo se refiere a la vida divina, a la vida espiritual. En otras palabras, Pablo decía, ya no estoy viviendo una vida natural. Ya no vivo mi vida conforme a mi voluntad, conforme a mi manera de pensar, conforme a mi mente, conforme a yo me dirigía antes en la vida. ¿Quién era Pablo, hermano? Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia. ¿Por qué la perseguía? Por celo. En cuanto a celo, dice perseguidor de la iglesia. Entonces, Pablo era una persona, hermano, erudita, que tenía amplio conocimiento de la ley. Había sido instruido en la ley. ¿Sí? Defendía la ley al grado de que era tanto su celo, hermano, que cuando vienen los discípulos de Dios, los apóstoles, los discípulos de Dios, y él escucha el mensaje del evangelio que están predicando, se enoja, los persigue y los golpea. A Esteban lo apedreó, ¿sí? Por una orden que él dio, y mataba a los cristianos, hermano, por causa de la ley. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que los discípulos predicaban iba en contra de la ley, iba en contra de las enseñanzas que él practicaba, iba en contra de la doctrina que él practicaba. Se encelaba, contendía. Entonces dice, ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir esto? Que dejó ese celo atrás. Dejó su celo. No estamos hablando de pecado, hermano. Estamos hablando de algo más profundo. ¿Sí? Probablemente Pablo no tomaba, probablemente Pablo no se drogaba, probablemente no era mujeriego, probablemente no era chismoso, etcétera, pero tenía algo, hermano, que era más profundo, algo más arraigado, que era su creencia, la manera en la cual él había sido instruido. Entonces tú te das cuenta que para él poder venir a Cristo, a la vida, tuvo que despojarse de todas sus enseñanzas que él traía. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros no podemos experimentar la verdadera vida divina si no nos despojamos de nuestras enseñanzas y nuestras doctrinas. Tenemos que entender que hemos sido adoctrinados mal, hermano. Entonces, la vida espiritual, hermano, siempre va a estar en contra o va a estar en contraste de la vida física y de la vida almática. Siempre están en contra. Por eso dice Pablo ahí en Gálatas que el espíritu está en contra de la carne y la carne está en contra del espíritu. Amén. Entonces, el hombre, hermano, vive la vida física y la vida almática por medio de lo que ve y por medio de lo que siente. ¿Sí? Tú no puedes vivir la vida almática por medio ¿cómo te lo explico? De una cita bíblica. Tu vida física tú la vives por medio de lo que ves. Y la vida almática por medio de lo que tú estás sintiendo, cuando te dejas llevar por tus emociones. ¿Sí? Pero la vida espiritual, hermano,
¿sabes por medio de qué se vive? Por medio de ejercitar o por medio de ejercer cada una de las manifestaciones divinas que Dios nos ha dado del fruto de su Espíritu Santo. Y si nosotros no ejercitamos las características del Espíritu, hermano, no vamos a poder vivir una verdadera vida espiritual. Tenemos que ejercerlas, tenemos que ejercitarlas. Amén. Entonces, cuando Pablo dice ya no vivo yo, no significa que él haya cambiado de una vida a otra. ¿Sí? Significa que él se despojó de la vida almática. Se despojó de la vida física, se despojó de la vida del alma, ¿sí? Y empezó a vivir a Cristo. Porque no podemos vivir a Cristo, hermano, solamente en la vida espiritual. Eso es vivir a Cristo, hermano, que tú ejercites y ejerzas o expreses los frutos del Espíritu Santo. Ese es vivir a Cristo. Entonces, a través del nuevo nacimiento, la vida ha sido puesta en la cruz. La vida almática, la vida natural del hombre, ¿sí? A través del nuevo nacimiento, nuestra vida natural ha sido crucificada. Amén. Entonces, antes de que nosotros viniéramos a Cristo, nuestra alma, nuestra vida natural, ¿sí? Vivíamos como una persona independiente porque hacíamos lo que queríamos. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, las cosas ya no deben de ser así, de esa manera. Amén. Cuando nosotros venimos a Cristo, debemos dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Amén. Entonces ahora, fíjate bien, nuestra alma, hermano, solamente debe de actuar como el órgano de Cristo y ya no como nuestro órgano individual. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo tiene que tomar totalmente el control de mi alma y de mi cuerpo. No solamente de mi espíritu. Entonces, para esto yo tengo que estar abierto, hermano, en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Debemos de dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Y muchas de las veces, hermano, cuando nosotros no somos abiertos, esa es una manera de obstaculizar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando nosotros no tenemos un corazón abierto, un corazón dispuesto. Amén. Entonces dice Pablo: mas vive Cristo en mí. Ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces tú te das cuenta la magnitud de esta palabra. Ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Pablo, hermano, había alcanzado la plena madurez en su vida espiritual por el hecho de haberse despojado no tanto del pecado, sino de su vida almática, de su vida natural. Por haberse despojado, hermano, de lo que a él se le había enseñado, de cómo él había sido instruido. ¿Sí sabes por quién fue instruido Pablo? Por Gamaliel, con M, ¿verdad? Gamaliel. ¿Sí? Pues Gamaliel era un super erudito de la ley, hermano. Fue el maestro de Pablo, quien lo instruyó en la ley. ¿Sí? Entonces tú te das cuenta de todo lo que Pablo tuvo que despojarse, de todo lo que él tuvo que
Se hizo uno con el Señor. Entonces, ¿qué significa esto? Que Pablo ya no vivía más en el alma. ¿Sí? Él vivía en el Espíritu, él vivía la vida del nuevo hombre. Como dice la Escritura, quien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Entonces se refiere a un nuevo hombre, ¿verdad? Pero, ¿qué es el nuevo hombre en realidad, hermano? El nuevo hombre es aquella persona, hermano, que tomó la decisión, aceptó a Cristo en su vida, ¿sí? Que recibió a Cristo en su espíritu, obtuvo el nuevo nacimiento, ¿sí? Se hizo uno con el Señor y empezó a vivir la vida divina, la vida que a Dios le agrada. Este hombre empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que alcanzó la plena madurez, convirtiéndose en un nuevo hombre, la nueva creación. Entonces, eso es lo que el Señor está haciendo, hermano. El otro día yo les compartí así algo bien breve cuando fuimos a la célula allá, a la casa de oración a Taranda. Y yo les compartía Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Sí? Pero date cuenta lo que Dios te dio. Cuando dice mundo se refiere al hombre caído. Entonces, por así decirlo, porque de tal manera amó Dios a los pecadores que les dio a su Hijo unigénito. Entonces, ¿te das cuenta lo que Dios te ha dado? Si te lo dio es porque ya es tuyo y es porque a ti te pertenece. Cristo es tuyo y te pertenece. Es de tu propiedad. Ahora, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Porque Cristo es la vida divina, hermano. ¿Qué estamos haciendo con esa vida divina que Dios nos dio? ¿De verdad o verdaderamente nos estamos desarrollando en esa vida? Como hijos de Dios, como hombres de fe, ¿nos estamos desarrollando en esa vida? ¿O le seguimos jugando al cristianito nada más? Entonces, dice Pablo, ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces Pablo vivía en el Espíritu, hermano, ya no vivía en sus emociones, ya no vivía en su carne, dándole satisfacción a los deseos carnales, ¿sí? Vivía una vida entregada al Señor. Amén. Él vivía la verdadera vida del nuevo hombre. Ese es un claro ejemplo. Nosotros, hermano, fíjate cómo Satanás es bien astuto, que ha distorsionado el concepto bíblico de lo que es el cristianismo o de lo que es un verdadero hombre de Dios. Simplemente, hermano, estudia la biografía de Pablo para que te des cuenta cómo él se dirigía en su vida espiritual. ¿Sí? Y date cuenta, cuando tú puedas ver esa parte, hermano, te vas a dar cuenta cómo fue distorsionado el cristianismo. Ha sido distorsionado hasta más no poder, hermano. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando el día de hoy en las iglesias? Tuve simplemente las iglesias de alrededor y ve lo que está pasando. Gente solamente sentada en la silla, de espectadores ahí nada más, hermano. Cuando el Señor no quiere eso. ¿Cuál era el ministerio de Pablo?
levantar iglesias, ¿sí? Predicar la palabra, trabajar para la obra del Señor. Entonces nosotros estamos viendo un ejemplo, hermano, un vivo ejemplo de lo que verdaderamente es la vida espiritual. ¿Sí? Cosa que hoy en día, hermano, no se ve en las iglesias están muertas. ¿Por qué? Por causa, hermano, de la mala instrucción que se le ha dado al cristiano. Yo entendí algo hace rato, hermano. Yo hace rato entendí algo. Cuando tú vas a una iglesia y ves a un pastor, hermano, que habla bien bonito, que predica bien bonito, ¿sí? Que tiene carisma para predicar, ¿sí? Tú vas a ver iglesias llenas. Cuando tú vas a una iglesia, hermano, y ves y escuchas la palabra de Dios, hermano, que esa palabra que endulza el oído del cristiano, vas a ver iglesias llenas. Pero cuando tú vas a un lugar, hermano, donde se predica la verdad, hermano, donde los pastores no andan con adornando las palabras para que al hermanito le agrade o no le agrade, tú vas a ver iglesias vacías. El pastor va a ser mala onda. Decía un hermano en Cristo, el pastor es buena onda, pero cuando empieza a apretar las tuercas, ahí ya no es buena onda. Ahí ese pastor es bien malo. Ese pastor todas me las echa, todas me las tira. Entonces, la palabra de Dios, hermano, dice la misma escritura, es como una espada de dos filos. ¿Qué quiere decir? Que a veces va a herir mis sentimientos, a veces los va a herir y yo voy a sentirme ofendido o me voy a sentir atacado. ¿Y qué va a pasar? Me voy a desanimar y me voy a ir. Me voy a ir a donde me endulcen el oído. Entonces, date cuenta, hermano, por qué el problema del día de hoy. La iglesia se degradó, perdió su esencia, perdió su estado original. ¿Y tú crees que esto se va a componer? No, hermano, las cosas ya no se componen. Aquí se trata de que yo, ¿sí?, empiece a caminar como debe de ser, hermano. De aquí en lo que viene el Señor. Ya dejar, hermano, de jugar al cristiano y empezar a vivir una verdadera vida espiritual. La palabra de Dios es fuerte. Entonces, ¿cómo yo vivo una vida en matrimonio, hermano, con Dios? Mira, cuando tú fuiste bautizado, cuando tú naciste del Espíritu, por así decirlo, tú te casaste con el Señor. Te hiciste uno. A partir de ese momento tú empezaste a vivir una vida en comunión con Dios. Te voy a poner un ejemplo y la Biblia te muestra este ejemplo. Si has visto que la Escritura dice, ¿cómo dice? Varones, hombres, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí o no? Y luego dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para hacerse uno solo con su esposa. ¿Sí? Después tenemos otro ejemplo, Adán y Eva. Adán representa o tipifica a Cristo y Eva tipifica a la iglesia. Y si tú te das cuenta, Dios edificó a Eva para Adán, para que se hicieran uno. Entonces, cuando la Escritura habla en el libro de Cantar de los Cantares de la Sulamita, ¿sí?, y Salomón, ¿sí te das cuenta cómo él acortejaba a esa Sulamita? Entonces, el trasfondo
iglesia. Salomón representa a Cristo y la Sulamita representa a la iglesia. Y date cuenta cómo Salomón, lee Cantar de Cantares, hermano, date cuenta cómo Salomón acortejaba a la mujer Sulamita y le decía unas cosas bien hermosas, unas cosas celestiales. Entonces, cuando nosotros nacemos del Espíritu, hermano, en ese momento nos hacemos uno con el Señor. Y a partir de ese momento empezamos a vivir en comunión con Dios. Esa es la verdadera comunión que nosotros vivimos con el Señor todos los días. ¿Por qué? Porque nos hemos casado con Él, nos hemos hecho uno. Y dice la Escritura, lo que Dios unió, no lo puede separar el hombre. Es decir, hermano, que nosotros, una vez estando unidos con el Señor, no nos podemos apartar de Él, no nos podemos separar. Te podrás enojar con el Señor, no estoy hablando literalmente. Con tu esposa, tú te puedes, terrenalmente te puedes separar, pero espiritualmente no. Dice la Escritura que hasta que uno de los dos muera. Con el Señor, hermano, tú no te puedes separar. Cuando nosotros empezamos a fallar a Dios y cuando dicen es que ya se fue otra vez al mundo, no significa que te separaste de Dios, solamente te enojaste con el Señor, te dejaste de hablar por un rato y el Señor al rato te contenta, al rato te contentas. Entonces, nosotros nos casamos con el Señor, hermano, cuando fuimos bautizados. Y a partir de ese momento empezamos a vivir una vida en matrimonio con el Señor. Y tú sabes que en una vida en matrimonio hay altos y bajos, y hay pleito y hay de todo. Y a veces la esposa falla y el esposo también falla. Pues lo mismo es, hermano, en la relación que hay entre Dios y el hombre. Falla. El hombre falla, pero Dios no falla, hermano. Dios siempre es fiel y verdadero, amén. Entonces, ya más o menos estamos agarrándole el hilo a esta prédica o a esta palabra. Entonces, tenemos que enseñarnos a vivir una vida en comunión con Dios, hermano. Tengo que enseñarme a vivir una vida en matrimonio con el Señor. ¿Cómo estás viviendo tu vida matrimonial con el Señor? Porque si estás viviendo como vives con tu esposa o con tu esposo, no es la manera correcta. ¿Sí estamos entendiendo? Toda la Escritura, hermano, toda la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis trata de un romance entre Dios y el hombre. ¿Sí? Y este romance, hermano, es tanto como corporativamente, pero también es individualmente. Como iglesia corporativa, nosotros, toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, estamos casados con el Señor. Pero individualmente también, en mi vida individual, en mi vida espiritual, también, hermano. Y esa vida es la que tenemos que disfrutar. Disfrutar a Cristo, hermano, como nuestro esposo. Porque la iglesia, nosotros que somos iglesia, somos la esposa, la novia de Cristo. Amén. Entonces, este romance, hermano, del cual te habla la Escritura, tiene como fin las bodas del Cordero. ¿Sí? Y las bodas del Cordero tienen como fin la Nueva Jerusalén, la esposa. Vamos a leer otra vez Apocalipsis 19, versículo 7.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Es decir, la iglesia ya está lista para casarse corporativamente, hermano, porque individualmente ya nos casamos. Nos unimos al Señor. En matrimonio nos hicimos uno con el Señor. Dice Pablo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, en el momento en que yo nazco del agua y del espíritu, en ese momento me hago uno con el Señor. Por así decirlo, en ese momento me caso con el Señor. Pero corporativamente, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Es por obras o no es por obras? Pero por acciones, ¿verdad? No, hermano, ¿sabes a qué acciones se refiere? No es a lo que hagamos, sino a lo que expresemos, ¿sí? Acciones se refiere a las manifestaciones divinas del fruto del Espíritu Santo. Esas acciones, hermano, amén. Entonces, ¿dónde se van a llevar a cabo las bodas del Cordero? En el cielo, ¿verdad? Pero fíjate bien, hermano, antes de que las bodas del Cordero se lleven a cabo, o sea, primero viene el arrebatamiento, ¿sí? Cuando termina la dispensación de la gracia, viene el arrebatamiento. Cristo levanta la iglesia juntamente con el Espíritu Santo, amén. Después de eso, hermano, ¿sí?, viene el juicio en el tribunal de Cristo. Después de que la iglesia es arrebatada, viene el juicio para el tribunal de Cristo. ¿De qué consta este juicio, hermano? Este juicio consta de la entrega del galardón que se le va a dar a cada santo. ¿Sí? ¿Qué es el galardón, hermano? El galardón es un extra a la salvación. Es un premio. ¿Sí te acuerdas que Pablo dice que él prosigue a la meta? ¿Y qué es lo que Pablo buscaba, hermano? ¿Un trofeo? ¿Va que no? Él buscaba, dice, la corona, un galardón. Entonces, después del juicio del tribunal de Cristo, Dios elige a los que Él le va a dar un galardón, es decir, un adicional a la salvación, para posteriormente se realicen las bodas del Cordero. Amén. ¿Cuál va a ser este galardón, hermano? Precisamente participar de las bodas del Cordero. Y después, hermano, después de que se lleven a cabo las bodas del Cordero, el anticristo va a ser destruido en la tierra, para posteriormente Cristo venga y gobierne 1000 años la tierra. Entonces date cuenta, los santos, hermano, que fueron galardonados, ¿sí?, que recibieron un extra a la salvación, son los que van a regresar el día que Jesucristo venga con su ejército de ángeles, ¿sí? Y son los que van a pelear la guerra del Armagedón. Pero aparte, hermano, ¿sabes cuál va a ser también la labor de los que sean galardonados? Juzgar a los santos, hermano, a los que no fueron arrebatados, ¿sí? Entonces date cuenta, hermano, por lo
que Pablo se esforzaba. Date cuenta por todo lo que Pablo, hermano, perseveraba. Él ya no perseveraba por la salvación, él perseveraba por el galardón, hermano, por esa corona. Algo que va más allá, hermano, de la salvación. ¿Sí? Entonces, Primera de Corintios dice, el que se une al Señor, Primera de Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Y hermano, tenemos que entender que la relación que Dios quiere tener con el hombre, no es una relación religiosa. Amén. La relación que Dios quiere tener con el hombre va más allá, hermano, de que Él sea simplemente nuestro Dios. Amén. Dios quiere, hermano, que nosotros vivamos una vida íntima con Él, que vivamos en intimidad, y no me estoy refiriendo sexualmente, sino espiritualmente. Y hermano, te voy a decir algo bien fuerte. ¿Sí sabes cuando Apocalipsis, Juan dice que los moradores de la tierra se prostituían con la ramera? Los príncipes, los gobernantes, los mercaderes, los moradores de la tierra se prostituían. La ramera, se prostituía con ellos. Pero sí sabes a lo que se refiere. Cuando tú tienes otros dioses, cuando tu familia es tu Dios, cuando tu esposa es el centro de tu universo, cuando tus hijos son el centro de tu universo, cuando las cosas materiales, hermanos, son el centro de tu universo, cuando un problema es el centro de tu universo, eso es prostituirse espiritualmente. ¿Por qué? Porque tú, ¿qué es lo que pasa, hermano, en una relación, literalmente, cuando una persona que está dentro de un noviazgo o dentro de un matrimonio y tiene otra relación con otra persona? Se le llama fornicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va y se acuesta con otras mujeres o se acuesta con otros hombres. Lo mismo sucede, hermano, espiritualmente, cuando nosotros, ¿sí?, no tenemos puesta nuestra mirada solamente en el Señor y nuestro corazón. Entonces, ¿sabes lo que sucede hoy en la actualidad, hermano, en el cristianismo? El cristiano, hermano, vive en fornicación espiritual. ¿Y sabes cuál es la causa? A lo mejor ya no tienen ídolos, a lo mejor ya no el centro de su vida, a lo mejor ya no es su esposa, a lo mejor ya no son las cosas o sus hijos, pero una denominación, pero una doctrina. ¿Sí? Y eso te hace ser fornicando espiritualmente. Entonces, por eso Pablo, hermano, es un vivo ejemplo a seguir de que nosotros, para poder venir a experimentar la verdadera vida divina o la verdadera vida espiritual, tenemos que renunciar absolutamente a todo, hermano. ¿Cuántos años duró Pablo, hermano Jaime, como maestro de la ley, persiguiendo a los cristianos, estudiando la ley? Dice, ¿cómo dice esa cita bíblica, hermano? A ver, ayúdame en cuanto a
en cuanto a fariseo, ¿cómo dice? Mira, a ver, Filipenses 3, capítulo 3, versículo 5. Filipenses 3, 5 te dije, ¿verdad? Dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Entonces te das cuenta que para Pablo sus enseñanzas, hermanos, su doctrina que traía era un tesoro. Desde nacimiento, dice. ¿Tú crees que no le costó trabajo despojarse de eso? Sí. Cuando él vino al verdadero conocimiento de la vida, porque él experimentó a Cristo como la vida. Si tú lees los evangelios, hermano, y lees las cartas paulinas, te vas a dar cuenta, hermano, que lo que a Pablo se le fue revelado, el encuentro que Pablo tuvo con Dios, hermano, sí, fue celestial. Y todo lo que Pablo habla en sus cartas es celestial, hermano. Los discípulos, hermano, tuvieron un encuentro terrenal con el Señor, pero Pablo no. ¿Sí? Y tú date cuenta nada más, hermano, date cuenta cuando él, en el libro de los Hechos, iba persiguiendo a la iglesia, ya los fariseos, el Sanedrín, ya le había dado una carta, por así decir, hermano, los políticos, por así decirlo, ¿verdad? Los meros chidos, le habían dado una carta con la cual él podía ir a Damasco a perseguir a la iglesia. Entonces él iba con unos hombres a caballo, y dice que de repente vino una luz muy resplandeciente que lo cegó y él se cayó del caballo. Entonces, en ese momento, hermano, tú te puedes dar cuenta cómo Pablo, hermano, tiene un encuentro celestial. Porque él escuchó la voz de Dios que le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo. Ha de haber dicho: ah, caray, pues si yo estoy persiguiendo a los cristianos. ¿Qué dijo? ¿Por qué me persigues? Porque al perseguir la iglesia, hermano, estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Porque eran uno. Porque la iglesia y el Señor Jesucristo eran uno. Entonces, tú te das cuenta, hermano, cómo en ese momento Saulo dice que quedó cegado, pero después le da instrucciones del Señor de que vaya a Damasco, se introduzca ahí, y un siervo del Señor, no me acuerdo cómo se llama este siervo, hermano, pero ora por él. Dice que unas escamas cayeron de sus ojos. ¿Sí sabes qué representan esas escamas, hermano? ¿Sí sabes qué representan? Toda la ceguera espiritual que él traía de sus doctrinas y de sus enseñanzas. Estaba cegado, hermano, Pablo estaba cegado por la ley. Entonces, si te das cuenta que para que él pudiera venir a experimentar la vida, a experimentar
experimentar a Cristo como vida, tuvo que ser deslumbrado primeramente, hermano, ¿sí? Tuvo que quedar cegado y después tuvo que volver a ver, hermano, pero ya estamos viendo otro panorama de Pablo, como él veía las cosas. Amén. Entonces, en ese momento, hermano, Pablo empieza a tener una relación matrimonial con el Señor. Dice la Escritura que se recuperó y se fue a predicar el Evangelio. Se fue a predicar a Cristo como vida. Amén. Entonces, ese es el deseo de Dios, hermano. Dios quiere que nosotros vivamos una relación amorosa con Él. Una relación matrimonial. Una relación entre una pareja, hermano. ¿Sí? Pero muchas de las veces, hermano, nuestro pecado que a veces seguimos practicando, o esos conceptos que nosotros traemos, hermano, a veces todavía bien arraigados, no nos permiten que nosotros vengamos al verdadero disfrute de Cristo. ¿Sí? Entonces, date cuenta, hermano, todo lo que tuvo que hacer el Señor para que el día de hoy nosotros tengamos la oportunidad de vivirlo, de expresarlo, para que nosotros nos apropiemos en nuestro diario vivir esa frase que dijo Pablo: ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios tuvo que hacerse hombre, tuvo que venir a la tierra, tuvo que morir a fin de redimirnos. ¿Sí? Dice Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, la naturaleza humana que tenía Jesucristo, hermano, era la naturaleza, solamente era la semejanza de la naturaleza humana. No había pecado en él, pero sí había la humanidad. Amén. Dice Romanos 8:3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. Entonces Dios se hizo carne para efectuar la redención, pero en él no había pecado. ¿Sí? Solamente tenía semejanza de carne. Amén. Entonces, ¿qué es el pecado, hermano? ¿Qué es el pecado? Bíblicamente, ¿qué es el pecado? No, esa es la consecuencia del pecado. Dice que la paga del pecado es muerte. Pero el pecado en sí, ¿qué es? Mira, cuando a una persona le da gripa, hermano, la gripa tiene muchas manifestaciones. Dolor de cabeza, dolor de garganta, ¿qué más? Dolor de huesos, el moco se te empieza a soltar, estornudas. Esas son las manifestaciones de la gripa. La gripa en sí es un virus, ¿sí? Que se introduce en tu cuerpo y empieza a matar tus glóbulos rojos. Entonces tus defensas empiezan a bajar y de repente te pega una infección, ¿verdad? Pero si te das cuenta, la gripa se puede manifestar de varias formas. El pecado, por así decirlo, es la enfermedad y tiene muchas manifestaciones. Desobediencia, ¿qué más? Chisme, mentira, pleito, contienda, celos, disensiones, herejías, adulterio, fornicación, borracheras, homosexualidad, inmundicia,
inmundicia, lascivia, hechicería, idolatría, etcétera, hermano. Todas esas son las manifestaciones del pecado. Pero en sí, ¿qué es el pecado? ¿Sí? La consecuencia nos separa de Dios, nos aparta de Dios. De hecho, la palabra muerte bíblicamente significa apartado de Dios. Entonces nosotros podemos ver que cuando ellos comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre, Adán y Eva, se fueron y se escondieron de la presencia de Dios. El pecado los apartó de Dios. Pero en sí, hermano, el pecado es la naturaleza caída de Satanás. Y esa naturaleza, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, la naturaleza de Satanás se introdujo en el hombre en forma de pecado. Así como cuando tú comes del árbol de la vida, es decir, cuando tú vienes a los pies de Cristo y naces en el Espíritu, la naturaleza divina de Dios entra en el hombre. Lo mismo sucedió, hermano, en el huerto del Edén, cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces el pecado es la naturaleza de Satanás, que es mentiroso desde el principio, que es homicida, que es hechicero, que es adúltero, que es y todo lo que tú ya te sabes. Entonces cuando viene Cristo, hermano, en forma de carne, Él viene para dar fin, hermano, a la naturaleza satánica que fue introducida en el hombre. ¿Sí? Esa era la finalidad de Cristo, o sea, ese era el plan eterno de Dios. Ese era el propósito por el cual Dios dio a su Hijo a los pecadores. Amén. Entonces, dice, vamos al libro de Números, hermano. Ya para finalizar, dice ahí en el libro de Números, que después partieron del monte, Números capítulo 21, versículo 4, en adelante dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Fíjate lo que sucedió, se desanimó el pueblo de Israel, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Moisés era el pastor, hermano, Moisés era el guía espiritual del pueblo de Israel. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muéramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Entonces estamos viendo, hermano, a Cristo a Cristo en forma de carne, tipificado por la serpiente de bronce. Amén. Entonces, ¿qué tipifica el asta, hermano? Ahí en el desierto. El asta tipifica el sacrificio del Señor en la cruz, tipifica la cruz, ¿sí? El bronce tipifica juicio,
Juicio que vino de parte de Dios al pueblo de Israel, hermano. ¿Por qué? Porque ellos renegaron en contra de Dios. Pero aparte hablaron de su pastor, hablaron de su guía espiritual. Y por esa causa Dios manda un juicio. Serpientes, dice, que los mordían y ellos morían. Estas serpientes que Dios manda, hermano, representan el pecado. ¿Sí? Y hermano, probablemente cuando nosotros, ¿cómo se llama? Renegamos de Dios, hermano, o cuando andamos hablando de los guías espirituales, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Te voy a decir por qué. Fíjate por qué. Si tú te das cuenta, hermano, Dios mandó serpientes para que mordieran al pueblo de Israel y el pueblo de Israel muriera. No te vas a morir, hermano, físicamente. Dios no va a mandar una serpiente y te va a picar, pero sí te va a entregar al pecado. Te va a entregar al pecado, hermano. Hay que tener cuidado. Es algo bien delicado, hermano. No dice la Escritura, hay de aquel que lastime o dañe a un hijo de Dios. Entonces, es algo bien serio, hermano, pero la finalidad es que el pueblo de Israel miraba hacia la serpiente de bronce, y cuando ellos volteaban la mirada hacia la serpiente de bronce, hermano, no morían del piquete. Entonces, ¿hacia dónde tiene que estar siempre nuestra mirada, hermano? Independientemente de lo que esté pasando, independientemente si yo llego a un lugar, hermano, y no me gusta cómo predican, ¿hacia dónde tiene que estar mi mirada? Hacia Cristo, hermano. No hacia el hombre, hacia Cristo. Y mientras Cristo sea predicado, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Entonces, tenemos que seguir perseverando, hermano, en el Señor. Si nosotros hemos vivido en pleito con el Señor, hermano, tenemos que reconciliarnos. Así como cuando te contentas con tu amada, con tu amado. Tenemos que empezar a vivir hoy, de hoy en adelante, una verdadera vida matrimonial con el Señor. Son tiempos difíciles, decía el hermano ahorita, decía que él sentía el ambiente, hermano, espiritual bien pesado. Y sí, hermano, ¿no te has dado cuenta por qué a veces tú llegas a tu trabajo y de repente, hermano, traes un dolorazo de cabeza, de repente andas de mal humor, te estresas, ¿sí? No es porque tengas harto trabajo, hermano, porque el trabajo es una bendición de parte de Dios. Es el ambiente en el cual tú te desenvuelves. Y quieras o no, hermano, todo eso te afecta. Mira, hermano, ahora que nosotros hemos estado yendo allá a Taranda a la célula, van dos semanas que hemos estado haciendo administración al último del servicio. Y hemos orado, hermano, por las almas que van ahí. Y quiero que sepas que tengo 15 días que me siento bien decaído. Tengo de esos 15 días, hermano, yo creo como unos 5 días con unos dolorazos de cabeza bien feos. Y me decía el pastor Romeo, ¿pero qué no entregaste? Sí, hermano, pero pues tiene que haber una manifestación. ¿Y a poco por eso lo vamos a dejar de hacer? No, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque eso es algo donde yo me puedo dar cuenta que las cosas están teniendo efecto. Mira, debemos de saber, hermano, que nosotros somos receptores.
Nosotros los siervos de Dios, hermano, que cuando Dios pone el ira, porque fíjate, porque esto es importante, hermano, porque muchos hermanos tienen miedo a imponer manos. Cuando tú, hermano, el Señor pone en tu corazón que tú ores por una persona, no le juegues al cristiano, hermano. Si vas a orar, ve y ora bien por él como debe de ser. Tú eres ¿cómo se llama los pararrayos? Un receptor. En el momento en que tú estás orando por esa persona, hermano, todo lo que ella tiene se te va a venir. Sí, se te va a venir a ti. Tú tienes que estar consciente de eso. Sí. Pero date cuenta lo que estás haciendo. La estás liberando. Sus cargas se están liberando. Y tú como siervo de Dios, hermano, tienes que saber cómo desecharlas. Para que no te afecten, hermano, en tu vida, en tu relación con Dios. Porque por esa causa, hermano, tú te puedes apartar del Señor. Eso es lo más delicado. Un dolorazo de cabeza, que de repente tus finanzas se bajen un poquito, tus entradas de dinero, pero que te apartes del Señor o que te vuelvas al pecado, hermano. Entonces tú debes de saber cómo liberarte de eso. ¿Sí? A lo mejor no lo vas a hacer de un día para otro, pero a través de tu comunión con Dios, hermano. 2, 3 días, 4 días, y luego ya vas a ir. Vámonos a la otra. ¿O no, hermana? ¿Verdad? Gloria a Dios. Pues vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Vamos a dar gracias al Señor que Él es el que hace posible todas las cosas. Vengas, hermano, apóyennos con oración para despedir el servicio, hermano Jaime. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar aquí, Padre Santo. Gracias, Señor, por tener la oportunidad de venir a adorar y a bendecir su santo nombre, Padre amado. Pero también gracias, Señor, porque hemos escuchado su palabra, Padre Santo. Que es una palabra, Señor, que es más importante que los padres finos, Padre Santo, que atraviesan nuestros huesos, nuestros nervios, nuestras coyunturas. Gracias, Señor, por esa bendición, Padre amado. Pero también, Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos dio de estar aquí reunidos, Padre Santo, y de ver a mis hermanos, Señor, y ya teníamos días que no estábamos aquí. Gracias, Señor. Padre mío, en el nombre de mi Señor Jesucristo, le damos las gracias, Señor. Le pido, Padre Santo, que nos guarde, Señor, en el hueco de su mano, Padre amado. Que vaya, Señor, con nosotros, Padre Santo, y también, Señor, que se quede en este lugar, Señor, guardándolo, Padre Santo. En el bendito nombre de mi Señor Jesucristo se lo pido, Padre amado. Pero también le pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, por sus familias, Padre amado. Señor, los pido que los guarde, Padre Santo. Señor, y si hay alguna enfermedad, alguna escasez, Padre Santo, Señor, reprendo la escasez, Señor. Padre mío, yo declaro sanidad en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén.